Hoy el Tribunal de Arbitramiento Internacional, CIADI, tomó la decisión de darle la razón al Estado colombiano frente a la demanda interpuesta por Ecooro, la empresa multinacional canadiense. Recuerdan ustedes que antes se denominaba Greystar y que intentó en varias oportunidades solicitar licencia ambiental, y que los ciudadanos, sus manifestaciones sociales, la participación académica, la reflexión científica obligó a que no se le otorgara la licencia ambiental. Demandó al Estado por 736 millones de dólares, y hoy el Tribunal de Arbitramiento CIADI desestima uno de los argumentos que utilizó Ecooro, y era que el Estado colombiano no tenía la autoridad de delimitar el páramo de Santurbán y con ello, desde luego, poner en riesgo su negocio. El tribunal lo que menciona es que efectivamente el Estado colombiano tenía el derecho de utilizar herramientas para la protección de este ecosistema sobre la base de dos argumentos que son fundamentales y que de fondo esta debe ser la discusión que suscite esta decisión del tribunal. Lo primero tiene que ver con la defensa del agua. Este ecosistema es un ecosistema fundamental, según el CIADI, para el recurso hídrico de 2.5 millones de personas. El complejo biogeográfico Páramo de Santurbán, jurisdicciones Berlín. Pero también es importante mencionar que lo enmarcan en todos los sucesos del cambio climático como un ecosistema fundamental para mitigar los impactos del cambio climático, puesto que Santurbán en últimas es un gran sumidero de carbono, es decir, garantiza que el carbono no salga a la atmósfera sino se mantenga en sus suelos, entre otros elementos como la regulación hídrica que ya mencioné. Pero además, ante esta decisión de CIADI, los 736 millones de dólares que exigía Ecooro pues ya no lo tendrá que pagar el Estado colombiano. Sin embargo, en la misma demanda se mantiene el argumento de Ecooro frente al tema de un trato injusto que la empresa alude, ya que sus títulos quedaron dentro de la delimitación del páramo de Santurbán y otras empresas no sufrieron las consecuencias de esta delimitación. Esto es una noticia, digamos, importante porque pues, el Estado colombiano tiene este beneficio de no tener que pagar esta suma astronómica, pero a su vez también debe hacernos reflexionar sobre lo que significa este tipo de decisiones en el marco del modelo del extractivismo que tanto ha impulsado el gobierno nacional. Y es que en principio es equivocado pensar que una multinacional como estas, que quiere extraer metales preciosos, tenga derechos adquiridos o suponga tener derechos adquiridos por el solo hecho de tener un título minero. Esto debería hacernos pensar en una reforma seria al Código de Minas que no le permita a estas empresas multinacionales especular sobre supuestos derechos adquiridos con el solo título minero, puesto que en años anteriores, gobiernos anteriores también entregaron una cantidad de títulos mineros injustificablemente a una cantidad de empresas multinacionales que en cualquier momento podrían justificar el hecho de tener un derecho adquirido por solo contar con un título minero que ni siquiera se basaba en la posibilidad de tener los recursos suficientes para hacer los procesos de explotación, porque vale la pena aclarar aquí un elemento clave, y es que Ecooro había perdido los recursos del Banco Mundial que iba a ser su fondo de inversión para el proyecto de explotación de Santurbán, es decir, ni siquiera tenían la plata para llevar a cabo este proyecto, pero ese es el modus operandi de estas empresas que especulan con el oro que están en las zonas donde se les entregan los títulos mineros, y así no tengan la plata en sus bolsillos para llevar a cabo estos proyectos, pues especulan en las bolsas de valores, se ganan grandes cantidades de recursos, sus acciones aumentan por solo la especulación, así no puedan explotar estos ecosistemas. Es decir, ahí hay desde luego un mecanismo de especulación gravísimo y que esto debe cambiar en el país. Pero además también debe cambiar en el sentido de que no es posible que no se regule la exploración minera en Colombia, de que se permita hacer exploración sin, digamos, una serie de elementos que garanticen su verificación seria, y que esto no signifique el proceso de exploración derechos adquiridos para que las multinacionales, por el solo hecho de explorar y saber cuánto oro o metales preciosos hay en un territorio, puedan demandar al Estado si no se les otorga luego la licencia ambiental para explotarlo. Esto tiene que cambiar en Colombia, pero además también nos debe hacer reflexionar sobre algo. CIADI, el Tribunal de Arbitramiento, se basa en el cambio climático como un elemento fundamental para la protección de los ecosistemas de alta montaña. Esto significa que el mundo está dando pasos hacia esa transformación en la mentalidad y Colombia no puede ser ajeno a esta realidad. La delimitación del páramo de Santurbán no garantiza la protección integral del páramo, ni tampoco su bosque altoandino y la conexión que existe entre uno y otro. El recurso hídrico que está conectado a todos estos ecosistemas que al final terminan nutriendo las bocatomas de acueductos tan importantes como el acueducto metropolitano de Bucaramanga, y en el caso del páramo de Santurbán,
que le otorga o le entrega aguas a más de 2.5 millones de personas. Esto tiene que ser una discusión más de fondo, que contemple también el bienestar de las comunidades en las zonas de páramo, que les den garantías de corresponsabilidad, proyectos serios de inversión para que la gente deje de utilizar el páramo como un lugar para la explotación minera y piense en otras actividades. Pero esto no puede ser de manera arbitraria y que las comunidades no se vean involucradas y sientan el bienestar de estas decisiones, sino que tienen que tenerlas en cuenta a la hora de tomar este tipo de mecanismos de protección de ecosistemas estratégicos. Pero además, por último, tiene esto que implicar también una reflexión sobre un elemento básico en la discusión ambiental, y es que aún falta mucho por conocer nuestros ecosistemas estratégicos, su conectividad de aguas subterráneas. Los estudios que aún tiene el país son deficientes y no pueden ser las multinacionales quienes definan en sus estudios de impacto ambiental qué es o qué no es páramo, qué es o qué no es bosque altoandino y qué tanto se impacta o no un ecosistema, porque desde luego sus intereses están por encima de la objetividad científica de sus estudios. Esta es mi reflexión sobre la decisión del Tribunal de Arbitramiento de la CIADE, y esperamos que esto implique desde luego debates en el Congreso de la República, en el Gobierno Nacional y desde luego en nuestras administraciones locales y regionales.